Nuestra estrella, el Sol, toda la vida que conocemos depende de él. En esencia, una gran bola de plasma, un gas a altísima temperatura, ionizado formado principalmente por hidrógeno y helio, en el cual los átomos pierden sus electrones y quedan cargados positivamente. El material del plasma, debido a que presenta carga eléctrica, interactúa con campos eléctricos y magnéticos y se comporta de manera muy diferente a un gas neutro. El 99% de la masa del universo, de la materia visible, se encuentra en este estado de plasma. En el interior se encuentra el núcleo, que es donde se produce la fusión nuclear. Se alcanzan unas temperaturas de unos 15 millones de grados centígrados. La reacción más común es la que transforma el hidrógeno en helio. Aunque parezca increíble, la energía tarda aproximadamente 1 millón de años en viajar desde el centro a la superficie del Sol. Paradójicamente, el núcleo del Sol no es el lugar más caliente del sistema solar, sino que el récord de temperatura está en la Tierra. En el experimento de fusión nuclear en un reactor nuclear hemos llegado a alcanzar los 120 millones de grados centígrados. La superficie del Sol o fotosfera está a unos 5.500 grados centígrados y es la capa más fría. Por encima de esta se encuentra la atmósfera del Sol, que está formada por 2 capas, la cromosfera y la corona. En la capa más externa de la atmósfera, es decir, en la corona, se pueden alcanzar temperaturas de hasta 1 millón de grados centígrados. Todavía no se entiende y sigue siendo un enigma cómo puede ser que una capa más alejada del Sol tenga una temperatura tan alta. La estructura magnética del Sol es muy compleja. Las líneas de color morado y verde representan líneas abiertas, lo que significa que el campo magnético se extiende desde el interior del Sol hasta zonas muy lejanas en el espacio, formando una región llamada heliosfera, más allá de la órbita de Plutón. Las líneas blancas son cerradas, salen de la superficie del Sol, giran alrededor y se cierran cerca de la superficie. Las líneas del campo magnético interactúan entre sí cuando el Sol gira, causando grandes explosiones, y esa es una de las razones por las que se producen las erupciones solares y también las eyecciones de masa coronal. Todo está realmente conectado magnéticamente. La reconexión magnética sucede cuando los campos magnéticos se conectan y desconectan, transfiriendo energía explosivamente. Los científicos creen que la reconexión impulsa casi todos los eventos dinámicos del Sol, incluidas las erupciones solares. El campo magnético solar se genera debido al movimiento de rotación del Sol, ya que el plasma está cargado eléctricamente, electrones y protones fundamentalmente. Cuando las cargas eléctricas se mueven, se produce un campo magnético. Al igual que una corriente por un cable, que no son más que electrones en movimiento, produce un campo magnético alrededor que podemos detectar con una brújula. El Sol además presenta rotación diferencial, ya que no es sólido. El ecuador rota más velozmente que los polos, por lo que las líneas del campo se van torciendo y curvando, hasta el punto de que emergen a la superficie y forman bucles magnéticos, en cuya base suelen situarse las manchas. La mayoría de fenómenos violentos, fulguraciones y eyecciones se localizan en regiones con manchas o más magnetizadas. Las eyecciones de masa coronal, o EMC, son enormes burbujas de plasma que salen de la corona solar, del orden de miles de millones de toneladas de plasma. La velocidad de las EMC puede variar entre varias decenas de kilómetros por segundo y varios miles, entre 3.000 y 5.000 kilómetros por segundo. En promedio unos 500 kilómetros por segundo. Menos violento es el viento solar. Como mencioné anteriormente, no se entiende por qué la corona solar está tan caliente, con temperaturas del orden de millones de grados. Lo que sí sabemos es que el plasma coronal, formado principalmente por protones, electrones y en menor medida partículas alfa, que son núcleos de helio, no puede ser contenido por la gravedad solar, que tiene un valor de nada menos que 274 metros por segundo al cuadrado. Las partículas tienen tanta energía que superan la velocidad de escape y se expanden por el espacio más allá de la órbita de Plutón, formando el viento solar. Este viento de partículas cargadas se mueve con velocidades entre 300 y 1200 km por segundo y viaja por todo el sistema solar, formando una región alrededor de nuestra estrella y de los planetas conocida como heliosfera.
Como la heliosfera se mueve con respecto al medio interestelar, su forma es achatada en el frente y alargada por detrás. La región donde termina la heliosfera se llama heliopausa, que se encuentra alrededor de unas 100 unidades astronómicas con respecto del Sol. El viento solar arrastra consigo al campo magnético de la corona, por lo que el medio interplanetario está bañado por plasma y campo magnético de origen solar. Afortunadamente, contamos con el campo magnético de la Tierra como escudo protector, que se extiende desde el interior de la Tierra hacia el espacio. Este campo es capaz de desviar partículas cargadas como las que forman el plasma eyectado por el Sol. La fuerza de Lorentz describe este proceso. De este modo, se evita que la alta radiación procedente del Sol y del espacio impacte directamente sobre la superficie terrestre. De otra forma, la vida sería imposible sobre ella. La interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra crea la magnetosfera, a modo de escudo magnético contra la llegada directa de partículas solares. En el sistema solar, todos los planetas tienen un campo magnético y magnetosfera, excepto Venus y Marte. Se cree que el viento solar fue el principal agente por el que Marte perdió su atmósfera y pasó de ser un planeta con unas condiciones idóneas para albergar vida a uno inhóspito. Hay vestigios en su superficie que atestiguan la existencia pasada de ríos, lagos y mares. Se piensa que las partículas que conforman el viento solar fueron arrancando la atmósfera pasada de Marte. El choque de las partículas solares rompe los enlaces de las moléculas de los gases que conforman su atmósfera, suministrando la suficiente energía cinética a los átomos resultantes para que escapasen de la atracción gravitatoria marciana hacia el espacio, menguando su atmósfera con el paso del tiempo. De hecho, una de las condiciones de búsqueda de exoplanetas habitables es que disponga de un campo magnético para evitar la erosión atmosférica que provoca el viento de su estrella, como también la de ofrecer protección frente al bombardeo de partículas de altas energías. La magnetosfera terrestre, como el resto de magnetosferas, es asimétrica debido a la compresión que sufre el campo magnético con el viento solar del lado de día. En el lado de noche, las líneas del campo se estiran alejándose del Sol, formando una cola como la de los cometas. Esta coraza magnética está delimitada por una frontera llamada magnetopausa. La magnetosfera sufre alteraciones provocadas por la actividad solar. Algunas EMC pueden, o el propio viento solar, mediante la reconexión magnética, abrir esta coraza, permitiendo la entrada de plasma solar. En las regiones aurorales, las partículas se precipitan sobre la atmósfera guiadas por las líneas del campo magnético, dando lugar a las auroras. Las partículas capturadas giran alrededor de nuestro planeta, lo que induce un campo magnético. Esto viene descrito por el electromagnetismo, en concreto por la ley de Ampère. Esta perturbación, que tarda varios días en disiparse, es conocida como tormenta geomagnética. Durante una tormenta geomagnética intensa, las variaciones del campo magnético inducen corrientes eléctricas en toda la atmósfera e incluso en el subsuelo. Esto es lo que nos indica la ley de Faraday. El calor disipado por estas corrientes puede dañar instalaciones eléctricas y estructuras metálicas. El día 1 de septiembre de 1859, una intensa tormenta solar geomagnética, conocida como evento Carrington, se desencadenó en la Tierra por efecto de una eyección de masa coronal. Richard Carrington, reputado astrónomo de la época, observaba un grupo de manchas solares. De repente, ante sus ojos, dos gotas de luz blanca cegadora aparecieron. Justo antes del amanecer del día siguiente, los cielos del planeta estallaron en auroras, tan brillantes que los periódicos se podían leer como si fuese la luz del día. Las auroras llegaron a latitudes casi tropicales, Cuba, Jamaica, El Salvador. Los sistemas de telégrafo se volvieron locos.
funcionaban sin alimentación por las corrientes inducidas en los cables. Los telegrafistas recibieron descargas y se prendió el papel de telégrafo. Por aquella época, lo más avanzado tecnológicamente hablando era el telégrafo. Hoy en día, con una sociedad tan dependiente de la tecnología y la electricidad, los efectos podrían ser más graves. La sobreexposición a las corrientes inducidas creadas por los campos magnéticos variables podrían dejar fuera de servicio la red eléctrica y con ellos caer en cadena todos los sectores dependientes, hospitales, bancos, internet, etc. El suministro de agua potable podría verse afectado, las bombas de agua no funcionarían y las plantas potabilizadoras tampoco. La cadena del frío se rompería y ello comprometería el suministro de alimentos. Los satélites y las comunicaciones por radio, tan importantes para aviones y barcos, dejarían de funcionar, y así un largo etcétera. La reparación de todos los equipos dañados llevaría tiempo. Como el daño sería a escala global, no habría componentes suficientes para todos. Habría que esperar a que se fabricasen, lo que alargaría la espera. Esta situación podría durar semanas o meses. No es necesario continuar para darse cuenta del escenario. Hoy en día contaríamos con unas horas de ventaja para poder prepararnos. Los satélites que monitorizan el comportamiento del Sol darían inmediatamente la señal de alarma. Una AMC tardaría entre 1 y 2 días en llegar a la Tierra. Afortunadamente, este tipo de eventos no es muy probable. Se estima que 1 cada 500 años, aunque no hay muchos datos para hacer esta estadística. Y es que para que ocurra se tienen que dar unas circunstancias muy concretas. Primera, que la dirección de la eyección sea la de la Tierra. Segunda, que tenga la intensidad suficiente. Y la tercera es que las líneas del campo magnético tengan la orientación adecuada para que se produzca la reconexión magnética. Aunque la probabilidad del evento sea baja, sabemos que se va a volver a repetir. La única duda es cuándo.